hombre llamado David. Y antes, vaya primero a la palabra en 2 de Samuel capítulo 6 versículo 12, y estaré predicándole bajo el tema: es mejor a la manera de Dios. ¿Lo dice conmigo? Es mejor a la manera de Dios. En 2 de Samuel capítulo 6, en el versículo 12, dice la palabra que tiene poder de la siguiente manera. ¿Lo tenemos? Espero que lo tenga. Dice capítulo 6, versículo 12 del libro de Samuel: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa ¿de quién? De Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom, ¿a dónde? A la ciudad de David. Aquí sobresale una palabra y es el arca. Para los que no saben qué es el arca, aquí usted lo va a ver en una imagen, una fotografía. El arca, en el libro de Éxodo, nos damos cuenta que Dios estableció un arca, que algunos lo conocen como el arca del pacto, otros lo conocen como el arca de la alianza, pero Dios le guió a Moisés que se diseñara esta arca cubierta de oro, y tenía una tapa, y la tapa se levantaba y adentro almacenaba tres cosas. Almacenaba la tabla de los 10 mandamientos, almacenaba el maná y almacenaba la vara de Aarón. El arca representaba la presencia de Dios. En el libro de Números, usted lo tiene en sus notas, capítulo 7, dice la palabra, versículo 8 y 9, dice que Dios hablaba con Moisés, hermano. Diga conmigo, Dios hablaba con Moisés. ¿Y sabes dónde hablaba Dios con Moisés? Cuando entraba y se presentaba delante del arca, dice que ahí oía donde Dios le hablaba a Moisés. El arca es algo, estaba dentro de lo más sagrado. ¿Y cuántos sabemos que tenemos un Dios que lo que dice lo cumple? Amén. Y entendamos que cuando decimos que las promesas de Dios o la palabra de Dios se cumple, no nada más estamos hablando de algo que nos conviene, sino aún cuando Dios habla a veces con juicio o fuertemente, hay que saber que la palabra se va a cumplir. Esperamos siempre las bendiciones, pero hay que saber que cuando Dios dice, Dios lo cumple. El arca tenía que estar en un lugar santo, tenía que estar en el santuario, en el lugar santísimo. Era algo muy sumamente sagrado. Y la gente llegó un punto donde la gente lo empezó a ver como un tipo, digamos la palabra, amuleto. Como que empezaban a dejarse llevar de que si el arca iba a donde ellos iban, algo iba a suceder. Y nosotros sabemos que la presencia de Dios tiene poder. Amén. Pero ¿cuántos sabemos que Dios no quiere que nos desviemos? Amén. Y llega el momento donde hay una batalla entre el pueblo de Israel y los filisteos. Y el arca estaba guardadita. Y dicen los de Israel: traigamos el arca. Si el arca la llevamos a la hora de pelear, vamos a ganar. ¿Y qué cree? Dice que, ¿qué cree usted? ¿Ganaron o perdieron? Perdieron. ¿Y por qué será que perdieron? Si el arca representaba ¿qué? La presencia de Dios. Pero ¿por qué dice que aunque llevaban el arca, ellos pelearon y perdieron la batalla? Entendemos lo siguiente. Estaba una palabra profética sobre los hijos de Elí. Los hijos de Elí, los hijos del sacerdote, donde esta arca estaba, antes de que la llevaran a la batalla, dice que estos dos hombres empezaron a profanar, empezaron a tener un comportamiento de acostarse con las mujeres de ahí, empezaron a tener una conducta, hermano, reprobable, totalmente abominable delante de Dios. ¿Y cuántos sabemos que las cosas de Dios tienen que ser santas? El arca estaba ahí. ¿Quién cree usted que estaban como, vamos a decir, como vigilantes o como guardianes de aquella arca? Los hijos de Elí. Los hijos de Elí, teniendo un tipo de vida desaprobado delante de Dios, pero ahí estaban. Y llega, y es cuando Dios levanta por primera vez al profeta Samuel. Diga conmigo, Samuel. Y cuando lo levanta,
Tienes que saber que van a morir los hijos de Eli, porque andan en desobediencia, porque vea la palabra lo que significa profanar. La definición de profanar dice tratar sin respeto aquello que se considera sagrado o digno de ser respetado. Cuando algo que es sagrado no se respeta, a eso se le da el nombre de profanar. Y dice la palabra que llegaron a profanar. Usted esto lo puede ver en 1 de Samuel capítulo 6. Fíjese, vamos a estar viendo en esta noche 2 de Samuel 6. Pero lo que le estoy contando para introducirnos a esta área se encuentra en 1 de Samuel capítulo 6, para que lo pueda identificar. Y dice la palabra que llega el momento donde van a pelear, y cuando van a pelear sacan el arca, pero ahora hay que recordar dónde estaba el arca. Estaba el arca en una posición donde no se le estaba tratando con el respeto que se merecía. Amén. Y cuando la llevan entonces a la hora de pelear contra los filisteos, pierden. Diga conmigo, pierden. Los filisteos, cuando oyeron que había llegado el arca ahí donde estaban los israelitas, hermano, dice que los filisteos empezaron a tener miedo y dijeron, ahora sí nos van a ganar, ahora sí vamos a perder, porque ellos sabían lo que representaba el arca. Y ellos decían, Dios está con ellos, nos van a ganar, vamos a perder. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Los filisteos se apoderaron del arca. El arca vino a caer en manos de los filisteos. Los filisteos eran una nación pagana. Y dice que cuando ellos tienen el arca, la tuvieron por 7 largos meses. En esos 7 meses, en lugar de que el arca, que representaba, ¿qué, hermano? La presencia de Dios. En lugar de que el arca les trajera bendición a los filisteos, les trajo maldición. Porque el arca no debería de estar con los filisteos. El arca debería estar ¿dónde? En otro lugar, que era con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Por 7 meses está el arca con los filisteos. Llega el momento, dice que la tenían en un lugar y ya no la querían. Llévensela, porque desde que el arca llegó, lo que ha pasado es pura tragedia. Se la llevaban a otro lugar. El arca la trajeron de lugar a lugar a lugar. 7 largos meses hasta que llega el momento donde mandan traer los filisteos a sus adivinos, a sus sacerdotes, y los consultan. Necesitamos hacer algo porque nos está yendo mal desde que el arca está aquí. Le pido mi botella de agua, hermano, por favor, está ahí en la silla. Y dice que cuando consultan a estos adivinos y a estos sacerdotes, fíjese la orden que le da. Gracias. Dice, la puede, gracias, deme un minuto, porque apenas estoy empezando. Dice, pueden, el consejo que les dan los filisteos es el siguiente: agárrense 2 vacas que nunca han sido usadas para cargar, pónganle el arca a las vacas y dejen que las vacas se vayan. Sin que nadie las dirija, las vacas tienen que llegar a donde está el pueblo de Israel. Y dice la palabra que ellos dijeron, si vemos que las vacas se van sin que nadie las guíe directo hacia donde están, sabremos que esto viene de parte del Dios de Israel. Pero si las vacas se desvían, se van para otro lugar y no van con el pueblo de Israel, entonces solamente fue pura coincidencia lo que nos está pasando. ¿Qué cree? Las vacas, sin que nadie las dirigiera, las vacas se fueron derechito donde estaba el pueblo de Israel. Y ya se imaginará el gran gozo que hubo en el pueblo de Israel cuando vieron las 2 vacas que venían con el arca. El arca, no se imagina usted que era algo chiquitito, el arca era grande. Entonces se podía ver a distancia. Y dice que las vacas las ofrecieron sacrificio, empezaron a hacer tremenda fiesta, se gozaron tanto. Pero, diga conmigo, pero hubo muertos ese día. ¿Por qué hubo muertos? Porque uno que otro curioso se empezó a asomar en el arca. Y dice que los que se asomaron cayeron muertos. Porque el Señor estableció en el libro de Números que no se podía tocar, que no se podía, hermano, porque era demasiado santo. Entonces, cuando sucede esto, la gente se asustó y dijo, pero cayeron muertos. Y ahora igualito como los filisteos, no queremos el arca, porque el arca es algo tan santo que mejor llévensela a otro lugar. Y se la llevan a la casa de un hombre, Abinadab. Diga conmigo, Abinadab. Si va a tener un hijo y le anda buscando nombre, ahí se lo dejo para que lo piense. Abinadab, ¿sí? Y dice que este hombre llega a la casa de Abinadab y ahí se queda el arca.
El arca no se quedó días, el arca no se quedó semanas, el arca no se quedó meses, el arca se quedó 20 años ahí. Diga conmigo, wow, bastante tiempo, ¿no cree usted? 20 años está el arca en la casa de Abinadab y ahora sí aparece el rey David. Y cuando el rey David está ya en lo que es su reino, David se acuerda del arca, dice, el arca, ¿dónde está? En la casa de Abinadab. Vayamos por ella y lea por favor en capítulo 6. Y llega el momento donde David dice, yo quiero traer el arca a Jerusalén, porque la casa de Abinadab no estaba en Jerusalén y allá estaba el arca y David la quería traer. Y dice el capítulo 6, ¿lo tienen? Segunda de Samuel, capítulo 6, dice en el versículo 2, se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron, ponga atención, pusieron el arca. ¿Dónde la pusieron? Diga conmigo, sobre un carro. Vamos a estar viendo dos puntos principales en esta noche. Primero, la primera etapa es que David intenta llevar el arca. Y en el segundo punto es, David lleva el arca. Vea la diferencia. ¿Cuál es? Acá dice, intenta. ¿Sabías tú que a veces tú y yo podemos intentar hacer muchas cosas, pero eso no es suficiente? No es nada más decir, lo voy a intentar. Sí, inténtalo. Pero cuando tú y yo intentamos algo, es porque estamos buscando una finalidad. Es como decir ahorita, pues estoy intentando ser cristiano, estoy intentando llegar al cielo. No, hermano, se supone que tú y yo decimos, queremos llegar y vamos a esforzarnos. ¿Cuántos dicen amén? Nos vamos a esforzar, pero el resultado es, David, hermano, quería llevar el arca a Jerusalén porque sabía que el arca representaba la presencia de Dios, pero algo David le falla. Y cuando tú y yo estamos intentando, no es malo intentar, hermano. Es cuando le estaba diciendo al principio, cuando una persona va a hacer algo, lo tienes que intentar. Pero no puedes nada más, si no ves que hay resultado, no te puedes detener. Yo no sé aquí, hermano, cómo has estado intentando en áreas de tu vida, probablemente, sea en tu área personal, sea en tu área familiar, sea en tu área de trabajo. Yo no sé en cuál área tú has estado tratando de intentar hacer algo, como David quería traer el arca a Jerusalén. Pero algo David le sucede en su primer intento que no dio resultado. Y eso es lo que le invito a que pongamos atención. ¿Cuántos sabemos que viendo se aprende? Dígale al hermano, mira y aprende. Aleluya. Y como si no lo ve, ahí dele un jalón de orejas, ¿verdad? Mire y aprende. Miremos qué hizo David. Y David, al momento de intentar llevar el arca a Jerusalén, David comete errores. Creo que una de las cosas que te detiene a ti y me detiene a mí es que cuando estamos intentando hacer algo en nuestro diario vivir, los errores nos pueden dejar congelados, o los errores nos paran, o los errores nos desaniman, o los errores nos hacen sentir como que, bueno, probablemente no es ni para mí. Pero, aleluya, ¿cuántos sabemos que aún en medio del error Dios puede hacer algo grande? Amén. Aún en medio de tu error y de mi error, el Señor puede hacer algo grande. Aleluya. Yo lo creo. Yo no sé si hemos fracasado o han fracasado en alguna área de su vida, pero por medio de la palabra, deja que el Señor te hable en esta hora y escucha con atención. Si has tenido un error en tu matrimonio, con tus hijos, con tu trabajo, con tu vecino, aún en la iglesia, yo no sé si has hecho un error, que no dejemos que aquel error nos deje y decir, ya no, mi hermano, vuélvelo a intentar como David lo hizo. ¿Cuál fue el primer error que hizo David aquí? Vea, dice que David puso sobre un carro nuevo el arca. ¿Qué es el carro nuevo? Había animalitos, había bueyes,
una carroza, para que usted y yo lo entendamos mejor, y ahí puso el arca. Si usted se va al libro de Éxodo, se lo dejó en la casa, desde los capítulos 25, fíjese, desde el 25 hasta el 40, son bastantes capítulos, Éxodo 25 al 40, en todos estos capítulos Dios da instrucciones de cómo se tiene que manejar el arca. Y el arca, entienda lo siguiente, no se podía llevar cargada con animales. Ahora, ¿quién hizo eso? ¿Recuerda cómo hicieron los filisteos? Los filisteos agarraron sus 2 vacas, nuevecitas las vacas, y ahí pusieron el arca. Pero los filisteos, desde luego que ellos no conocían el orden que Dios había establecido. ¿Te das cuenta que cuando Dios establece un orden o Dios establece algo en su palabra, corremos el riesgo que si no hacemos las cosas como Dios lo estableció, puede ser que nada más nos quedemos intentando y nunca vamos a lograr algo? ¿Por qué será que mucha gente no logra conseguir algo? ¿Será porque lo estamos haciendo a nuestra manera? ¿No crees tú? Por eso el tema en esta noche es mejor a la manera de Dios. Porque David, yo no sé, no conozco el historial en el área de David. Si David ignoró que el arca no se debía llevar con los animales, o si David quiso hacer algo más elocuente, algo más lujoso, más especial. Ponga atención en esto, porque no crea usted que el arca nada más la subieron ahí con los bueyes, porque en los filisteos fue con vacas, pero aquí en esta ocasión dice que usan bueyes. Pero no crea, yo me imagino que el carro donde pusieron el arca, imagínese, era el rey David. Usted sabe quién es el rey David. Hermano, yo le aseguro que el carro sobre donde pusieron el arca era algo hermoso, era algo bonito. Más sin embargo, David sería que no sabía que el arca no debería ir sobre los animales, o David dijo, quiero hacerlo mejor. Cuando nosotros nos llegamos a aburrir de áreas en nuestra vida, ¿por qué cree gente que a veces cambia de mujer o de hombre? ¿Por qué? La verdad, porque se aburre. ¿Por qué cambia a veces de trabajo? ¿Por qué cambia de iglesia? ¿Por qué cambia de ciudad? Ahora, ese no es siempre el caso, no me malinterprete, ¿verdad? No es siempre es el caso. Pero llegan momentos donde, ya me aburrió este trabajo, ¿sí? Y la gente dice, ya tengo 20 años en esta misma compañía, ya me aburrí. Y por querer algo nuevo, ¿qué cree? Se cambia. Hay gente, yo, estaba platicando con una familia y decía, hemos aprendido algo, que cuando nos lleguemos de aquí, del pueblo tan chiquito, nos vamos a ir mejor de vacaciones, pero no a vivir, a cambiarnos a vivir ya no, porque esta familia anteriormente ya se habían ido de este pueblo a una ciudad grande a vivir. ¿Y qué cree? Regresaron. ¿Y qué dijeron? No, Dickinson no lo cambiamos. Pero llega el momento donde como que de pronto dices, es que aquí no hay nada para hacer. Y dice, pero ya aprendimos, no nos vamos a mover. Nos vamos de vacaciones y distraemos y después regresamos. Y sabes, yo cuando escuchaba el testimonio de esta familia decía, ¿cuánta gente llega a veces a aburrirse de la iglesia? Ya me aburrí de esa iglesia, tengo 20 años en esa iglesia, como que ya hace falta algo nuevo, ¿no? Como que nuevos hermanos, nuevas caras, como que mejor me cambio de iglesia. Y allá vas, hermano, otra iglesia. Pero solo ¿por qué? Porque lo queremos hacer a nuestra manera. Sí, a mi esposo le gusta cambiar de carros cada año, y usted lo sabe. Y yo le digo a mi esposo, mira, cambia todo lo que tú quieras. Mientras no me cambies a mí, todo está bien. Aleluya, a ver, aleluya. Que no lo cambien a usted, el aplauso va a ser más fuerte. A ver, a ver. No, porque llegan momentos donde los matrimonios se aburren. Que la cara, la misma cara, la misma mesa, la misma cama, el mismo pelo. Pero oiga bien esto, cuidado, estoy aquí para decirle con la palabra de Dios. No sé la razón por la que David no quiso llevar el arca como Dios estableció.
Pero sí le aseguro que David quiso hacer algo diferente, algo nuevo. Ahí tú y yo tenemos que aprender lo siguiente. Cuando tú quieras algo diferente, cuando tú quieras probablemente algo mejor, cuando tú quieras probablemente algo nuevo, tengamos cuidado. Porque no siempre lo nuevo, lo diferente, lo mejor entre comillas, es realmente lo que Dios estableció. Hay una manera en que Dios quiere que nosotros lo alabemos, ¿sí? Y ahorita sabemos que en las iglesias hay muchos programas, hay mucha manera de llamar la atención de la gente. Yo le he dicho a usted, hay pastores, yo lo he pensado, digo, en la carne un pastor, en la carne, pudiera hacer muchas cosas para llenar una iglesia, en la carne. Porque Dios nos puso una mente, un cerebro, que es capaz, hermano, de tener unas ideas que, wow, qué tremendo. Pero oiga esto, el día en que uno haga las cosas porque a mí se me ocurrió, porque wow, qué cerebro tengo, y puedo hacer esto para llenar la iglesia, o puedo hacer esto para que, pero si Dios estableció una manera, ¿cuántos sabemos que dice la palabra que el que convence es el Espíritu Santo? ¿Quién cree que hace la obra? El Espíritu Santo, no nosotros. Y tenemos que saber algo, cuando dice el tema, es mejor a la manera de Dios. Cada que tú y yo queramos hacer algo, veamos qué dice la palabra. Si así lo establece la palabra, sea sincero, hermano. Yo en la tarde tuve, desde anoche que estaba planchando, estaba platicándole a mi esposo lo del mensaje de hoy, y le dije, seamos sinceros, si nos hemos aburrido. ¿Cuántos se han aburrido en algún momento de su vida? Levante la mano, ¿quién se ha aburrido en algún momento? Todos. Todos algún momento ya me cansé de la misma ensalada, ya me cansé del mismo restaurante. Es que no hay otro restaurante más que y usted se lo sabe. Pero oiga bien esto, algo tenemos que hacer cuando nos aburrimos. Porque yo le decía a mi esposo, si dejamos que querer obtener algo nuevo solo porque nos aburrimos o ya nos cansamos, podemos, hermano, correr el peligro de que nos vamos a salir de lo que ya Dios estableció. Aquí David se le ocurre o quiso hacer algo extravagante, yo no sé qué fue, pero David puso el arca, ¿dónde? Arriba de unos animales, la puso arriba en un carro nuevo. Siga viendo, ¿qué más? Se la trajeron de la casa de Abinadab. Vea por favor el versículo 3 y lo lee conmigo por favor. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y todas las casas de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Hermano, por eso tenemos esos instrumentos, porque se alaba a Dios con instrumentos. Amén. Y es hermoso ver cómo aquí se gozaban de que llevaban el arca. Y dice que todo el pueblo de Israel iba, ¿qué? Danzando. Por eso, hermano, cuando hay gente que critica la danza, cuando hay gente que critica instrumentos, tengamos cuidado, hermano. ¿Usted no cree que en China hay cristianos? ¿Usted no cree que en Italia hay cristianos? ¿Usted no cree que en otro lugar del mundo hay cristianos? En todo lugar. ¿Y sabías tú que la música de ellos es diferente a la de nosotros? ¿Y sabes cuál es el error que cometemos nosotros? Que a la música de otros lugares decimos pecadores. Esa música es para la carne. Hermano, sí, yo estoy dando pedradas aquí ahorita, yo sé. Yo aquí tuve que disciplinar a unas hermanitas, porque empezó a llegar gente de otros lugares aquí. Y gloria a Dios, hermano, la vez pasada contaba 10 naciones, amén. Y como somos de diferente lugar, llegamos a decir, no, es que eso es la carne. Hermano, hay que respetar. En el cielo va a haber de toda clase de cristianos. Hablando en la manera de que con todo instrumento, toda clase de instrumentos se alaba a Dios. Amén o no amén. Y es importante nosotros respetar esto y entiende, hermano, no pequemos. Si a ti no te gusta cierta música,
déjeselo al que es de Italia. Si tú vas a una iglesia en Italia, le aseguro que la música va a ser diferente a la de aquí. ¿Sí o no? ¿Y a poco usted los va a mandar al infierno? Si viene aquí uno de China y nos ve, no hermano, imagínense. A mí me tocó ver una danza de los africanos. Hermano, el hermano africano hizo la danza sin camisa. Yo estaba con los ojos cerrados. Y sabe, él venía vestido para hacer la danza a Dios, hermano. Y cuando yo vi eso, dije, Señor, esa es la manera en que nuestros hermanos africanos te ofrecen una danza a ti. ¿Quiénes somos nosotros para poder decir, ay, pero cómo se atreven? Hermano, nosotros no sabemos la manera en que ellos adoran a Dios. Es un paréntesis nada más para que no ande de pecador. Amén. Porque hay gente que dice, ay, es que esa música de, usted me entiende, ¿verdad? Pero el saber que mientras sea para alabar a Dios y tú sepas que tú estás alabando a Dios, respetemos. Amén. Y aquí dice que el pueblo de Israel llevaba toda clase de instrumentos, llevaban danza, llevaban todo. Al parecer todo va bien, ¿verdad que sí? Cuando tú y yo estamos haciendo algo, aparentemente se ve todo bien, pero cuando viene el momento de ver el resultado, es donde nos asustamos y decimos, pero yo lo estaba haciendo bien, ¿por qué este resultado? Vea lo que dice después. Dice que en el versículo 6 que cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios. Dice que los bueyes se iban a tropezar y cuando los animales iban a tropezar, uno de los hijos de Abinadab, Usa, dice que extiende la mano porque dijo, se va a caer el arca y no quería que el arca se cayera. Y cuando Usa extiende la mano para agarrar el arca, ¿qué es lo que sucede? Dice que Usa cae muerto. En ese momento muere. Cuando David ve la escena, a Usa lo ve muerto ahí porque metió la mano para que, le pregunto y seamos honestos, ¿acaso era malo lo que Usa estaba haciendo? Se miraba que era algo bueno. ¿Por qué? Porque el arca se iba a caer. Los animales al tropezar, el arca se iba a caer. Pero cuando Usa quiere agarrar el arca para que no se caiga, dice la palabra que Dios le da muerte. ¿A dónde esto o qué podemos aprender nosotros de esto? Que hay momentos en que tú y yo podemos estar haciendo algo que no se ve que está mal. Todo se ve que está bien. Pues mira, Señor, yo lo estoy haciendo así. Pero hay que observar lo siguiente. No es lo que nosotros consideremos que está bien. Es ver si Dios lo considera que está bien. Porque no es lo mismo la manera en que nosotros pensamos a como Dios piensa. Y nuestra tarea a diario debe de ser que esta palabra, por eso dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Quién cree que es la que nos va a guiar a hacer las cosas? Dígame, ¿dónde aprendemos a tratar a nuestros hijos? ¿Dónde? Dígalo fuerte. ¿Dónde se aprende a educar a nuestros hijos? ¿Dónde se aprende a tratar al esposo? ¿Dónde se aprende a servir a Dios? ¿Dónde se aprende a tratar al prójimo? ¿Qué acaso esta palabra no es la que nos educa, la que nos guía? Y cuando nosotros llegamos a creer que estamos haciendo algo, pero pues yo creo, no hermano, no es que yo creo, es vete a la palabra. Así es como Dios quiere que yo trate a mi esposo. ¿Por qué ves que llegamos a decir esto? Pues a mi parecer, yo le cociné a mi esposo toda una semana completa, todita. Y al terminar la semana, oye esto, me siento bien contenta de mí porque yo no cocino todos los días, ¿sí? Y ese día le saqué la cuenta toda la semana y le dije, corazón, te cociné toda la semana. Como que estás esperando un premio, ¿verdad? Y él se me queda viendo y se ríe. Aquí, hermano, en mi espíritu oí que el Señor me dijo, ¿y qué? Ese es tu deber como esposa. Hermano, que mi esposo no me dijo nada, pero el espíritu me empezó a hablar y me dice, ¿de qué te sorprendes? Ese es tu deber como ser esposa de él. Voy, le doy un beso, me levanto y no esperé recompensa. Oiga bien esto, cuando nosotros hacemos algo
pensar en lo siguiente: ¿es algo que yo lo hago por hacerlo o es algo que realmente Dios me ha enseñado a hacerlo? Observe, es una diferencia de que si tú educas a tus hijos porque tú crees que así te educaron a ti, así funcionó y así por eso los educamos, o estás educando a tus hijos conforme a la palabra de Dios. Tú estás en tu trabajo haciéndolo de la manera en que, bueno, porque me van a dar un cheque, porque tengo que trabajar, o tú estás recordando que la palabra del Señor dice que cuando tú sirvas a tu amo, hazlo como si estuvieras sirviendo al Señor. Imagínese que usted, cuando está con su patrón, usted lo sirviera como si estuviera sirviendo a Dios. Aleluya, aleluya, ¿verdad que sí? Cuando tú y yo venimos a la casa de Dios, ¿sabías tú que hay una manera en que Dios quiere que lo alabemos? Aquí no es de que yo voy a alabar para ver qué van a decir los hermanos de mí. Aquí es alaba porque Dios te ha enseñado en su palabra cómo alabarlo. Y cuando nosotros hacemos algo en nuestra vida, no es que yo pienso, es que yo creo. No es así. Es que la palabra me enseña que yo lo tengo que hacer así. Lo siento, hermano, pero no hay otra manera de decírselo. Si vamos a hacerlo es porque la palabra nos ha enseñado así. Dice amén. Den un aplauso al que lo merece en esta hora. Aleluya. ¿Por qué sucede aquí? Vea lo que dice en el versículo 8. Dice que en el 7, el furor de Jehová cayó, se encendió, Dios se enojó. Vea bien esto, no estaba mal lo que Usa quería hacer, quería agarrar el arca para que no se cayera, pero porque Dios le dio muerte, dice que el furor de Dios cayó sobre Usa y cayó muerto. Volvemos a lo mismo, no estaba haciendo aparentemente nada malo, pero no era lo que Dios había establecido. Vea lo que dice en el versículo 8, se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, deténgase, 2 palabras. Dice que David se entristeció y dice en el versículo 9 que David temió. A David le entró tristeza porque vio al hombre muerto, pero también le entró temor. Y vea la pregunta que se hace David. ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Diga conmigo, otro que dice, ya no quiero el arca. ¿Se acuerda que al principio los filisteos dijeron, llévense el arca? Porque el arca. Y luego llega y llega al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, cuando caen aquellos, creo que eran 70 los que cayeron muertos cuando llegaron con las vacas. ¿Y qué dice? Ya no queremos el arca. Ahora David también dice, no, el arca, ¿cómo voy a llevarme el arca? Fíjese, tan emocionado, tan contento, tan entusiasmado que estaba David de llevar el arca a Jerusalén, pero cuando ve esto es cuando David cambia. ¿Te das cuenta que cuando tú y a veces andamos bien entusiasmados, bien ya preparados, bien animados y de pronto se nos atraviesa algo? Cuidado, hermano, porque es cuando decimos, no, pues mejor no, ¿sí? ¿Y sabías tú que a un paso puede estar tu bendición si no te das por vencido? Cerquititas ahí bendición, pero ahí dice, fíjese hermano, el arca andaba donde, no, es que es algo tan santo. Siga viendo por favor. Dice en el versículo 10, David no quiso traer el arca. Diga conmigo, no quiso. Fue bueno para que David tomara un tiempo para pensar. Es bueno pensar, hermano, es bueno tomar un momento y reflexionar de lo que ha sido de nuestra vida. David dice, llévense el arca a la casa de Obed. Cuando el arca llega a la casa de Obed, el arca no se queda un día, no se queda una semana, no se queda un mes. El arca se queda 3 meses en la casa de Obed. Y en esos 3 meses, solo piense, ¿qué cree usted que hacía David? ¿Usted no cree que David pensaba en el arca? Primero, ¿cuántos años había estado en la casa de Abinadab? 20 años. Y David dijo, el arca.
Pero ahora cuando David ve a Usa muerta, que dice, a Usa muerto, perdón, dice, no, ya el arca no la quiero. Y dice, 3 meses pasaron. Pero cuando pasan 3 meses, algo grande y poderoso sucede en la casa de Obed. Y vea la grande diferencia. Dice la palabra de Dios, aleluya, que Obed fue bendecido y su casa fue bendecida. Aleluya, léalo por favor conmigo, pero lo lee bien fuerte. Vea lo que dice en el versículo 11, ¿lo tiene? Léalo fuerte, saque pulmón, ¿listo? Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Aleluya. Amén, amén. Poderoso eres Dios. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué en la casa de Obed sí hubo bendición? ¿Por qué con Obed sí cayó la bendición? ¿Y por qué allá no? Porque Obed le dio el trato al arca que se merecía. Se lo pongo en palabras presentes actuales. Tú y yo ya no necesitamos el arca para tener la presencia de Dios, ¿correcto? No tenemos que ir a Jerusalén para buscar la presencia de Dios. Bendito Jesús, que Jesús nos dio el camino para poder tener la presencia de Dios aquí y donde quiera que lo busquemos. Amén. Pero cuando tú y yo le damos el respeto, le damos como Dios quiere que lo tratemos, que le demos la bienvenida a Él, dime si no va a ser bendecida tu vida y toda tu casa. Dios, hermano, está más que listo para bendecirnos a la iglesia. Pero cuando Él lo hace, Él quiere que le demos el trato que Él se merece. Dígame, hermano, cuando a ti te tratan bien, dime si no te gusta volver a llegar a ese lugar donde te trataron bien. ¿Tú no crees que cuando Dios se siente que tú lo tratas como Él se lo merece, tú no crees que el Señor es cuando te bendice? ¿Por qué a veces queremos una bendición cuando andamos como los hijos de Eli, profanando el nombre de Dios, profanando las cosas? Y recuerde que es profanar, tratar sin respeto aquello que se considera sagrado. Cuando Dios quiere, hermano, el arca ahí en la casa de Obed fue bendecida. Y dice que cuando llegó a los oídos de David, ¿qué crees, David? La casa de Obed está siendo bendecida. David fue, abre la puerta a Obed, me imagino. ¿Qué pasó, David? Vengo por el arca. Ahora sí, David quería el arca. Cuando David oyó, ¿usted no cree que David dijo, bueno, pero es que el arca es algo sagrado, pero si Obed pudo ser bendecido, ¿por qué ahora? Hay que ver algo. David no estaba buscando un beneficio personal. La razón por la cual David quería traer el arca a Jerusalén era porque él quería que el pueblo de Israel fuera bendecido. Recuerde, ¿quién estaba como rey? David. David buscaba el beneficio de quién, hermano, del pueblo. Y David sabía que si la presencia de Dios estaba con el pueblo, todo les iba a ir bien. Le tengo una noticia. Cuando David peleaba, que salía a las batallas, así como en aquel tiempo, 20 años atrás, que se iban a pelear, dice la palabra que ponían el arca, ponían a los cantores, y dice que iban los soldados. ¿Y qué cree? Dice que Jehová les daba la victoria. Porque el arca, hermano, después en la segunda parte, David ya no intentó traer el arca. Vea lo que pasa cuando va a la casa de Obed y se trae el arca. Vea el versículo 13. ¿Lo tiene? Dice, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Hizo sacrificio a Dios. David danzaba con toda su fuerza, aleluya, delante de Jehová. ¿Se acuerda que la primera vez que David quería llevar el arca, dice que también danzaban? Pero hay una palabra diferente aquí en esta ocasión. Vea la palabra y diga conmigo, con toda su fuerza. ¿Sabías tú que el mandamiento dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas?
vamos a hacer una pregunta. Invito al hermano del piano si puede pasar. Una pregunta. Lo que tú y yo hacemos para Dios, y no lo conteste, solo para meditar. Lo que hacemos para Dios, ¿lo hacemos con todas nuestras fuerzas o lo hacemos como que, ay, lo que salga, ay, lo que vaya, ay, nada más a ver, ay, acabo, el Señor es rico en misericordia? ¿Usted no cree que Dios se merece lo mejor? Si a ti te dijeran que el próximo mes vas a ir a la Casa Blanca, dígame si no se va a preparar usted. Si te dicen que vas a ir a un lugar muy importante, dime cómo no te vas a preparar. Porque cuando vamos a ir delante de la presencia de Dios, o porque a veces ya hasta para salir de la casa, Señor, bendíceme, amén. Pero ya lo último, usted no cree, y como para usted lo he dicho antes, como para el hermano podemos estar 3 horas en el café, como en el teléfono podemos estar 3 horas, como en el mall, hermano, puedes andar 3 horas y nunca vas al baño. Estás en la iglesia 1 hora y media y vas como 4 veces al baño. Aleluya. Aquí, hermano, nos duele todo, pero en el mall no nos duele nada. Y aunque te duela lo que te duela, andas en el mall. Amén o no amén. Esto no es para los que están enfermos en casa, Esto es otra cosa. Pero usted me está entendiendo por dónde voy. Para Dios, admiro mis hermanos de Honduras, de Centroamérica y aún en México y en otros lugares que no tienen un templo como este, que no hay aire acondicionado, que no hay calefacción, que no tiene la comodidad de las sillas que nosotros tenemos, ni mucho menos alfombra, pero tiene una fuerza para buscar a Dios. Hermano, puede estar una lluvia y el techo gotea, el techo le cae el agua y ahí está la gente. La gente no dice, ay, no voy a ir al templo porque está lloviendo. La gente no dice, no voy a ir porque está frío. Nosotros aquí con calefacción, está frío, mejor me quedo en casa. Hace mucho calor, mejor me voy a la playa. Bueno, ¿me entiende? No nos esforzamos. David, hermano, ahora que dijo, me voy a esforzar, se esforzó para ofrecer algo diferente. ¿Y qué creen? Ya no puso el arca con los animales, hizo como Dios lo había establecido. Se agarró a los levitas, 4 levitas, ponga otra vez la foto del arca, por favor, varón. Pusieron los 4 levitas, la cargaron sobre sus hombros y así la trasladaron a Jerusalén, tal y como Dios había establecido desde tiempo atrás que el arca se tenía que cargar. Cárguenla en los hombros, no la anden poniendo arriba de animales, cárguenla ustedes. ¿Qué significa esto? Dios quiere que tú y yo traigamos su presencia. Dios quiere que tú, a donde tú vayas, tú lleves la presencia. Él no quiere que alguien más, Él quiere la presencia para ti, para mí. Aleluya. La primera ocasión David solo intentó llevar el arca. En la segunda ocasión David logró llevar el arca. Le pregunto en esta hora y termino de la siguiente manera: ¿estás haciendo cosas a tu manera o estás haciendo las cosas a la manera de Dios? Si tú quieres victoria en tu vida, si tú quieres, hermano, que el Señor te bendiga, le aconsejo con la palabra de Dios que hagamos mejor las cosas a la manera de Dios. Eduquemos, enseñemos, vivamos, tratemos al prójimo, alabemos, vengamos a su casa, pero de la manera en que Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? Le invito a que se ponga sobre sus pies. Vamos a hacer una oración.